Buenas tardes amigos. Vuelvo aquí momentáneamente a las redes sociales en esta semana de estudio intensa por motivo de las oposiciones, que me examino este próximo sábado de la oposición para poder ser auxiliar de biblioteca. Y nada, creo que se va a sacar hacia adelante. Eso espero y eso deseo, sacar las oposiciones hacia adelante. Nada, y hoy pues voy a hablar con el autor de esta novela, J. Quijorna, que ya está por aquí. Voy a mandar la invitación. A ver. Muy buenas, Ahora, muy buenas. ¿qué tal? Aquí estamos para charlar un poquito. Pues un placer que me hayas invitado y compartir este rato contigo. Bueno, el placer es mutuo porque la novela que has hecho pues, lo merece. Me merecía estar aquí en los directos de Superhéctor Alfa. Pues nada, de entrada agradecerte primero que te hayas acercado a ella en la lectura y por supuesto, bueno, encantado de que la hayas disfrutado, que al final escribimos para eso, para que la gente la comparta, la disfrute y que la novela ya no sea nuestra, sino de los lectores. Efectivamente. Bueno, empezamos y ya que la gente pues, se una cuando pueda. Ujú. Y como es tu primera vez aquí en los directos de Superhéctor Alfa, pues a mí siempre me gusta empezar del mismo modo, que es invitando a la persona que está aquí en los directos que se autopresente en pequeñas pinceladas. Así que en tu caso, ¿qué dirías sobre J. Quijorna? Bueno, J. Horna diría que es un escritor con alma de guionista, que es de donde yo vengo, de audiovisual. Llevo pues muchos años haciendo diferentes cosas a nivel de radio, de televisión, de prensa. Y bueno, llegó un momento en el cual, después de mucho pensarlo y de tener una historia, pues dio el salto a la literatura, que en muchos casos es algo como muy natural, ¿no? Y la verdad, pues nada, Jota es una persona que vive en Barcelona, que nació aquí, que vive aquí, bueno, que disfruta mucho, pues eso, ¿no? De lo que es la cultura en general, el cine, la música, la televisión, eh, eh, la literatura, por supuesto, y que, bueno, que el género del thriller, terror, digamos, es con el que he arrancado y en el que me siento cómodo y me encanta, pero que soy muy ecléptico en ese sentido a la hora de leer. Eh, mis referencias son muy variadas y ya, no sé, las comentaremos y eso. Pero bueno, a grandes rasgos, este soy yo. Y entonces, ¿has querido escribir desde siempre o en qué momento sentiste la inquietud por la escritura? Pues mira, debo decirte que ya desde pequeño en el colegio, pues bueno, había ganado algún concurso de estos, pues de poesía, de escritura que hacían. Y siempre a mí me gustaba mucho el cine desde que era pequeño. Mis padres me llevaban ya cuando yo era niño y es algo que me ha acompañado siempre, tanto el cine como el tema de la literatura, ¿no? Ir a las librerías de viejo, a cambiar cómics, novelas gráficas, pequeñas novelas. Y ha sido algo como que siempre he querido, en cierta manera, crear mis propias historias, ¿no? Un poco eh, ejemplificando, o sea, tomando de ejemplo, pues aquello en lo que yo había visto y me había gustado y tal. Y empezó como algo, pues como muy de hobby, eh, y bueno, y poco a poco fue creciendo hasta que dio la posibilidad de llegar hasta este punto. Y veremos, a ver. Y ahora ya ha llegado el momento de entrar ya en materia. ¿Cómo surge Tierra Feroz? Pues mira, verás, Tierra Feroz, sobre todo.
es una mesa de tres patas. Digamos que hay tres puntos en los cuales surge, digamos, se unen para que la novela tome cuerpo, ¿no? El primero de ellos fue una noticia que leí hace mucho tiempo de un niño que escapaba de un centro de acogida para volver a casa de sus padres, y cuando volvía ya nadie lo esperaba. O sea, era un hogar pues muy que estaba muy desestructurado, con problemas de juego, problemas de drogas, etcétera, y una familia o sea, ese niño había sido auspiciado por los servicios sociales, y la familia cuando volvió no lo esperaba. Entonces me pareció algo terrible. Es decir, que tu núcleo donde debes sentirte más seguro, que es la familia, digamos, como que no te echa de menos y no te espera, pues me pareció terrible, ¿no? Luego, por otro lado, hay un punto que es de mis propios terrores nocturnos, que es la película de Frankenstein de Boris Karloff, del 31, que yo vi cuando era muy pequeñito. No la vi entera, pero aquello, camuflándome por la rendija de mi habitación un día por la... Y entonces recuerdo que hay una escena donde el monstruo está jugando con una niña y está muy bien, y la tira en el agua, y entonces pensando que flotará como las flores que están tirando, pero la niña no flota, ¿no? Y yo tenía pues en esa época a lo mejor 8 o 9 años, y para mí fue pues muy impactante, ¿no? Esa escena. Entonces, básicamente, aunque esos, digamos, que sean los dos puntos más importantes. Y luego también está el tema de las noticias que salían en los años 80 de los mineros. Habían en muchas ocasiones pues noticias terribles de gente que se quedaba en la mina, mineros que salían tiznados y bueno, pues cabizbajos porque habían perdido compañeros, ¿no? Son, digamos, que dos cosas más de bagaje y una más actual, que son las que al final dieron con esto. Y la gente que todavía no ha leído la novela, ¿qué les diría? ¿Con qué tipo de novela se van a encontrar? Pues se van a encontrar con una montaña rusa. Es decir, Tierra Feroz es un thriller rural que se adentra en el terror en algunas ocasiones, pero que es una novela que habla de muchas cosas. Habla de las segundas oportunidades, habla de la redención, habla también de, pues eso, ¿no? De la pérdida de los niños de acogida, de la España vaciada, habla de leyendas, habla de la minería, y todo esto en un entorno rural, pues asfixiante, oscuro, con un bosque de hayas fantasmagórico, con una mina abandonada que esconde un secreto. Y con todo eso, pues es una historia que sobre todo está hecha para atrapar a la gente, para entretener, para hacerlo pasar bien, pasándolo un poco mal. Esa es la idea. Efectivamente, eso te va a decir porque hay a varios personajes le pasan cosas de la UPA. Bueno, sí, realmente al final la historia pide lo que pide, ¿no? Tú cuando, en mi caso, la manera en la que tengo yo de construir, yo primero tengo que estar muy bien organizado, como el arquitecto que hace una casa, ¿no? Yo necesito tener muy claros los planos, saber de dónde viene todo, qué le pasa a quién y qué y por qué, y a partir de ahí construirlo. Y sí, hay mucha gente que me ha dicho, hombre, pero ¿cómo me haces esto con tal o con cual? Y yo le dije, no era mi intención. Bueno, la novela pues salió a principios de año, me parece, Sí. allá por enero. Uh-huh. Y te quería preguntar por la aceptación por parte de los lectores. ¿Cómo ha sido la aceptación, las críticas? Pues debo decir que en general la gran mayoría la ha cogido pues muy bien. Un poco como ha sido tu caso, ¿no? Una historia en la cual pues la gente se va atrapando poco a poco, y la idea también un poco por lo que me gusta a mí, ¿no? Que es una novela dinámica, de capítulos cortos, de que vaya de menos a más, que haya increciendo, que haya momentos de subida, de bajada, toda una serie de cosas que yo creo que el lector aprecia, como un poco así me han dicho, ¿no? En general, las críticas que yo he recibido y los comentarios
han sido muy positivos, en los cuales, pues eso, la gente la ha disfrutado y se ha enganchado con la historia. Y cuando estabas escribiendo la novela, ¿cuál ha sido, digamos, la parte más cómoda, digamos, por llamarlo de alguna manera, la parte más cómoda y la parte más que te ha costado más trabajo? Mira, lo que sí que podría decirte que la parte más... lo que a mí más me gusta sobre todo es una vez que tengo la historia, es la reescritura, porque eso lo pide siempre. O sea, digamos, yo creo que le pasa a muchísima gente, no debo ser el único, pero la página en blanco, la primera frase del capítulo, porque yo, ya te digo, me organizo de una manera que ya sé lo que voy a hacer en cada momento, pero esa primera frase del capítulo, digamos que es para mí lo capital, ¿no? En la cual para mí ya coge tono, sé que va a pasar, pero no de qué manera va a pasar en algunas ocasiones. Y eso digamos que es el punto principal. Lo que más he disfrutado ha sido con la documentación. He descubierto cosas sobre la minería y sobre este tipo de cosas bueno, que realmente yo me lo he pasado muy bien en ese aspecto. Mira, ya la gente ya empiezan a dejar preguntas. Mm. Decir, animar a la gente que la pregunten. Dice, los libros de Nuri. Uh-huh. ¿Tu próxima novela también estará situada en un entorno rural? Bueno, primero, muchas gracias a Nuri porque ha sido una de las lectoras que la ha disfrutado y desde aquí pues le mando un saludo. Pues en cierta manera sí que habrá un punto dentro de un entorno rural más cercano a donde yo vivo, pero sí que es cierto, básicamente porque creo que el entorno rural ofrece cosas que por encima de la ciudad que bueno, que le da mucha profundidad al libro, ¿no? El paso del tiempo, que es más mesurado, cómo la gente interactúa, esa serie de cosas, el poder introducir situaciones, digamos, un poco caóticas en entornos controlados, eso a mí me aporta cosas importantes de cada historia. Y sí, la verdad es que habrá un punto que estar ahí. Y, y el final de Tierra Feroz, ¿lo tienes claro antes de ponerte a escribir o cómo lo tienes claro? Pues mira, digamos que en cierta manera sí un poco lo que iba a suceder, y iba a suceder, pero, pero bueno, cuando la editorial, pues intercambiamos opiniones acerca de tal, hubo alguna cosa que sí que cambió, pero no demasiado, o sea, no en el concepto en sí, pero sí tenía muy claro que, qué quería que ocurriese y cómo quería que ocurriese. Es lo que te comentaba antes, ¿no? Yo sin esos planos, ponerme a escribir antes, evidentemente la historia es algo vivo, ¿no? Es decir, hay veces que estás escribiendo y de golpe y porrazo, pues un personaje, ostras, te pide cosas que no te habías planteado o alguna situación te lleva a otra que en su momento lo habías visto de otra manera o no lo habías visto, ¿no? Pero en este caso concreto, sí, y es más, cuando en esta segunda historia que estoy escribiendo, ya tengo el final, y cuando tengo el final, da como una, ¿sabes? Como tranquilidad, puedo decir, va coherente con lo que quiero hacer, y ahora, pues bueno, seguimos haciendo lo que, pues eso, esa estructura previa, digamos. Bueno, y ahora, ya que estamos hablando también de tu próxima novela y demás, Uh -huh. ¿tendrá algo que ver con Tierra Feroz o es totalmente diferente a Tierra Feroz? No, en este caso, aunque es una historia que le tengo mucho aprecio porque la realidad es que Tierra Feroz al principio, muy al principio, embrionariamente, era un guión de cine. Y bueno, hay diferencias, bastantes diferencias, pero hay un embrión ahí que yo le tengo muchísimo aprecio, ¿no? Y hay muchos, y creo que es una historia bueno, que puede tener una continuidad. Pero esta historia nueva, aunque sigue en el thriller y la novela negra y tal, exploro, le meto un componente real que ocurrió y digamos que de momento dejamos la mina a un lado, pero quién sabe si la recuperaremos más adelante. Mira, un comentario de David Giga dice, me gustó mucho, te engancha
y con la necesidad de contenidos de las plataformas. ¿La veo en película o en serie? Pues nada, un saludo también a David y muchísimas gracias por decirlo. Bueno, es lo que te comentaba, ¿no? Es imposible por mi formación no escribir de una manera un tanto visual, ¿no? Que además también me parece que es idóneo para que el lector, digamos, se sumerja más dentro de la historia. Como te comentaba antes, yo soy muy admirador pues eso, ¿no? De Javier Marías, de Eduardo Mendoza, de mucha gente que escribe narrativa, pero digamos que mi idea es hacer otra cosa, es algo más dinámico, más un poco en la línea de lo que yo me he formado y de lo que a mí me gusta, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que el hecho de que sea una historia pues dinámica y con un componente visual adelantado, pues ojalá realmente pueda llegar a ser así, quién sabe. ¿Y por qué Tierra Cero? ¿Era el título que tenías en mente del principio o estuviste barajando otros títulos? Pues sí, sí. Si te soy absolutamente sincero, es lo que peor llevo. El tema de los títulos de las historias, porque si intentas buscar algo que tenga relación, que sea intenso, que represente, ¿no? Que llame la atención de cierta manera, y barajamos, cuando digo barajamos es porque con mi editora pues cambiando, ¿no? Pues oye, pues mira, esto tal, qué tal, como lo ves, ¿no? Pues esto. Y al final surgió, digamos, leyendo, fue el tema de Feroz, es lo que me clavó, ¿no? Y a partir de ahí dije, bueno, pues creo que es un punto de la historia, ¿no? Cosas que pasan, pues son feroces. Y bueno, y surgió así, agarrado a ese adjetivo y bueno, y la verdad es que le pareció perfecto y yo estoy encantado con el título, la verdad. Mira, una pregunta de los libros de Nuri. Ujú. ¿Crees que el ser humano es malo por naturaleza o es su entorno el que lo cambia para mal? Qué buena pregunta filosófica. Mira, Ramón y Cajal decía que el hombre tiene ¿cómo decía? Tiene un cuerpo, eh, ¿cómo espera? Que lo tengo por aquí. Que tiene un cuerpo pacífico y un cerebro belicoso, ¿no? Yo no creo que el hombre sea malo por naturaleza, pero tampoco sé si el entorno afecta. Sí que sé que su experiencia en algunos casos puede influir, pero todos también hemos visto conocemos historias o hemos visto noticias de igual de gente que viviendo en situaciones terribles pues ha salido a flote y ha decidido escoger un camino distinto que a otro y al revés, ¿no? Y gente que lo tenía todo pues digamos que ha tomado una situación en la vida pues complicada. En mi caso, pues los personajes, claro, están influenciados por sus situaciones, sus vidas y sobre todo sus experiencias terribles que han tenido durante su vida, ¿no? En cambio, otros, como por ejemplo Dani, el protagonista, pues es un personaje que le pasan cosas terribles, pero sin embargo él desea evolucionar, salir y convertirse pues en alguien que suma mucho que resta. Bueno, ahora hablo un poquito de los personajes. Uh -huh. Eh, a la hora de crearlos, si ¿tienes algún procedimiento determinado o cómo es tu proceso de creación de los personajes? Bueno, cuando creo la historia, pues como siempre, pues como te explicaba, ¿no? Con la estructura, hay algunos que ya salen ahí y que ya tengo claro que es su historia, ¿no? O sea, quiero explicar la historia de estos personajes, uno, dos o los protagonistas que sean, y a partir de aquí, pues van evolucionando. Yo los trabajo mucho, es decir, no conozco su historia, su bagaje, hago una biografía de ellos para saber, pues no sé, cómo se comportan, hacia dónde van, qué cosas les gustan y qué tal. Y luego hay otros, lo que te decía, ¿no? Que la propia historia o te los va cambiando o te va diciendo, incluso me pasó, yo tenía personajes en esta historia que me encantaban que al final
se descartaron pues porque tomaba otro sendero diferente y hubo que apartarlos directamente. Y en cambio hay algún otro que al principio no existía, pero que ese mismo camino, pues con el personaje de Nieves, que esa mujer pues fuerte dentro del pueblo, al principio no estaba contemplado y bueno, y apareció y además es un personaje que me encanta a mí. Y entonces, se puede decir que de alguna manera tus personajes, como los personajes de tantos autores que comentan, cobran vida y van por libre un poco. Sí, cobrar vida sí, evidentemente. El hecho de que ya no es tanto que vayan por libre, pero sí que van pidiendo sus cosas, lo que te decía, ¿no? Es decir, sí que es verdad que culturalmente se va a hacer y que va a pasar y tal, pero no es menos cierto que en algunas ocasiones ellos coherentemente me dicen, no, 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 esto no es lo correcto, lo mejor es que vaya por aquí. Y la verdad es que siempre intento respetar eso, es decir, que el personaje y la acción tengan coherencia, no por el hecho de que una cosa pueda gustar más o menos o tal y cual, no faltarle respeto al personaje en todo momento, ¿no? Es una manera, yo creo, de hacer las cosas bien en ese aspecto. Y ahora hablemos de dos personajes en particular, que es Dani Uh-huh. y Berta. Son dos de los personajes que más, a mi juicio, de los dos personajes que más sufren en la Uh-huh. novela. ¿Qué, qué aspecto de estos dos personajes resaltaría? Pues mira, Dani es un chico de 13 años que, que es un chico normal como cualquiera, pero que un día explota su burbuja y que de golpe y porrazo tiene que utilizar dos palabras que para un chico de su edad no sería lo normal, ¿no? Que es siempre y jamás. Él siempre será huérfano y jamás volverá a ver a su madre. Y eso cambia su historia y su dinámica de manera radical. Entonces, digamos que las circunstancias lo cogen y lo meten en una historia que él ni siquiera se había planteado. Y a partir de aquí, al principio, pues es como un náufrago que ha de aprender pues, a surfear en un mar que ni sabía que existía. Y en el caso de Berta, pues bueno, es una asistente social, una educadora social que lleva un bagaje, unas cicatrices, digamos, muy profundas de lo que ha sido su vida anterior y que ella lo que busca sobre todo es redención, ¿no? Es redimirse de todo lo que le ha ocurrido a través sobre todo de intentar ayudar a Dani en todo lo que le acontece, ¿no? En este aspecto. Berta lo que quiere justamente es recordar lo que le ha ocurrido para no volver a caer y avanzar hacia un futuro mejor. Y de todos los personajes que aparecen en la novela, ¿cuál te resultó, digamos, más divertido que crear? A mí me encanta el personaje de Santos, además porque me recordaba, no lo escribí teniendo eso, pero me recordaba así que a un amigo de la infancia y tal y cual, y tenía alguna característica suya, no era un calco ni mucho menos. Y luego yo le tengo un especial cariño a Niceto, evidentemente, porque es la voz y es la memoria del pueblo, esa persona que cuando habla tiene una aura especial y que todo el mundo escucha, aunque él no busque digamos, ese protagonismo, ¿no? Es decir, es su propia esencia lo que se lo da. Y es un personaje al que yo le tengo un especial cariño. No, antes hemos hablado de la adaptación a visual y demás, y tú que también estás relacionado con el mundo audiovisual, te quería preguntar si en una posible adaptación de Tierra Feroz optarías por hacerla tú mismo o dejárselo a otra persona que haga la adaptación audiovisual.
Hombre, yo, si te soy sincero, yo viniendo de donde vengo, pues me encantaría, ¿no? Pero si debiese coger distancia, Ujú. es decir, tampoco me importaría, ¿sabes? Porque muchas veces estás muy viciado con ciertas cosas y evidentemente un guión requiere unas herramientas, aunque hay cosas compartidas, pero requiere unas herramientas distintas a los de la novela, ¿no? Evidentemente la novela es mucho más profunda, como todos sabemos, y en el guión tienes que ser, pues eso, ¿no? Muy directo con las acciones, han de demostrar justamente pues esas cosas que tú no puedes explicar con los pensamientos del personaje que en la novela. Entonces, dependiendo de quién, pues no me importaría por coger esa distancia, ¿no? Lo que pasa es que no nos engañemos, somos así, que queremos tener las piezas cogidas de nuestras historias, pero bueno, no creo que fuese tampoco muy eh, que no pudiese decir bueno, que adelante, ¿sabes? Y ahora en tus próximos eventos promoción de la novela, ¿cuáles son? Para que la gente te pueda encontrar para firmas, presentaciones. Pues mira, sinceramente, ahora mismo lo tenemos que mirar con la editorial, porque va un poco en función también. No desgraciadamente por logística familiar y también un poco laboral, porque el tema de la literatura, como el tema del cine, pues como yo, como nosotros, pues tenemos nuestro trabajo que paga las facturas y luego pues esto que hacemos en muchas horas libres, aprovechando. Lo comentaré por redes, porque hay ciertas cosas que todavía no tenemos claras, pero sí que es verdad que estamos buscando incluso la posibilidad de tener puntos en los cuales adquirir el libro firmado, etcétera, una serie de cosas que en breve espero poder comentar y deciros. Y ya como última pregunta por mi parte, si alguien tiene alguna cuestión, pues animarla a que la haga, pero por última pregunta por mi parte, ¿qué recomendación harías de lo último que hayas leído y te haya gustado? Pues mira, el último que he leído que me gustó mucho fue Tim, la última novela de Ray Loriga. ¿No? Me la acabé hace muy poco. Además, tuve la suerte de aquí en San Jordi estaba firmando y poder firmar la novela, que me firmase la novela y hablar un rato con él. Y la verdad es que, pero yo soy también muy, muy fan de Ray Loriga. Y ahora me estoy leyendo que de momento me queda más o menos la mitad y estoy disfrutando mucho la última novela de Agustín Martínez, Ujú. El Resplandor. Y la verdad es que está muy, muy bien por el momento. Ya digo, me falta media novela, pero hasta ahora la estoy disfrutando mucho. Bueno, pues, dos buenas recomendaciones. Sí. Bueno, por lo dicho, ya no tengo más preguntas que hacerte. Si hay alguien que nos esté viendo y quiera preguntar, pues animarle a que pregunte. Veía que Nuri decía que ponía Sí, algún ya. decía que veo a Luis Zaera como Aniceto, como en Asbestas. Sí, mira, Asbestas es una historia que también han relacionado con un poco a nivel cinematográfico con la historia, pues por ese punto rural y un poco brutal también de la historia. Y bueno, tampoco va desencaminado, ¿no? En ese aspecto. Y Luis Zaera es un tipo tremendo en ese aspecto. Y yo le diría a Nuri que me gusta Niceto, pero también me gustaría el personaje de Basilio para Luis Zaer. No estaría de más. Sería un buen fichaje, la verdad se ha dicho. Pues nada, y no veo ninguna pregunta más, ningún comentario más, pues lo dejamos aquí. Ha sido un placer y nada, El, que sigamos en contacto. el placer ha sido mío, he disfrutado muchísimo. Y nada, pues agradecerte a ti como a todos los lectores que se han acercado a Tierra Feroz y que la hayan disfrutado, pues eso, el hecho de haberla escogido. Y bueno, pues evidentemente seguiremos en contacto y os iré comentando pues todo lo que vaya saliendo y esperando que lo disfrutéis. Eso es lo más importante. Bueno, pues un saludo y hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, pues hasta aquí este directo de esta semana. La semana que viene espero tener algún otro directo.
pero ya iré anunciando día, fecha y demás. Mientras tanto, leed y disfrutar de la literatura. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos por la semana que viene.